19, 12 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Una horrible historia de trata de personas ha surgido en la ex Unión Soviética de Georgia, donde se informa que al menos 100 mujeres fueron retenidas contra su voluntad como esclavas y tratadas peor de lo que se trata a un animal en cautiverio. Básicamente estamos diciendo que fueron grandes huevos humanos. Fueron obligadas a comportarse como gallinas en una incubadora. Pero antes de empezar con la noticia, quiero agradecer a toda la gente que nos apoya, en particular a Madeline Moreno, Alejandro Bonfante, María José Barcat y todos aquellos que de alguna manera u otra nos tienen sus oraciones y que quieren contribuir en nuestro humilde apostolado. Vamos a decir que según se ha informado, la operación cuyo único fin era la recolección de óvulos humanos, que estaba a cargo de gángsters chinos que habían ido trayendo mujeres de distintos países de Europa, salió a la luz a través de una investigación que se puede encontrar en Daily Mail. Lo que estamos viendo aquí es que en efecto elementos mafiosos del gran país oriental utilizaban mecanismos de reducción de mujeres a través de promesa de salarios, pertenencia de espacios lucrativos y diversas erogaciones que podían darse para que estas mujeres del este europeo fungiesen luego como madres sustitutas en lo que es la fecundación in vitro. ¿Cuántas veces se ve que se romantiza la fecundación in vitro y simplemente se quedan con esa especie de parte buena de una industria que es sangrienta? Y no solo por los embriones descartados, que son más del 80% de los producidos en esos tratamientos, sino que por detrás se está encubriendo estas redes de trata, donde en efecto se utilizaban las mujeres, como en Ucrania, con la organización Men Heavy Babies, para que fuesen simplemente incubadoras. Las mujeres, en definitiva, no lograron convertirse en ese símbolo de empoderamiento donde como madres sustitutas en la fecundación in vitro, es decir, con el alquiler de vientres, lograrían mejorar su situación económica. Muy por el contrario, las mujeres fueron retenidas contra su voluntad, inyectadas con hormonas para estimular sus ovarios y anestesiadas una vez al mes para facilitar la extracción de sus óvulos. Pronto se dieron cuenta de que se les había mentido. No se trataban de parejas enamoradas que buscaban tener hijos mediante la gestación subrogada, lo cual ya es inmoral por su propia naturaleza, sino que era aún más cruento y oscuro el negocio. Se trataba de que sus óvulos iban a ser extraídos para la red de tráfico ilegal y vendida en el mercado negro luego, para favorecer incluso la experimentación. Al respecto, esto pueden verlo en profundidad en los diversos portales de Francia que han hecho eco de la noticia, y que ya se venía advirtiendo desde hacía años, por ejemplo, la experimentación con las quimeras. Voy a citar aquí el Bangkok Post, que dice: el esfuerzo por liberarlo fue impulsado por Pavena, fundadora de la Fundación Pavena para Niñas y Mujeres. La señora Pavena dijo que se enteró de ello por otra mujer víctima que había sido librada y regresó a Tailandia en septiembre solo después de pagar a la banda unos 70.000 baht, que son aproximadamente $2.000 estadounidenses. Al respecto, si alguien quiere profundizar en esto, si alguien piensa que esto es simplemente un amarillismo, como normalmente dicen los mediocres, pueden investigarlo tanto en Daily Mail como incluso en los registros que toma el libro, algunos de los pasajes de los libros de la reconocida doctora Marian Rojas Estapé, que ya ha incursionado en la ayuda a mujeres víctimas de trata. La víctima rescatada dijo a la señora Pavena que ella y otras 10 personas habían viajado a Georgia en agosto y estuvieron retenidas en 4 casas grandes. La Fundación Pavena colaboró con la Interpol para liberar a estas 3 mujeres tailandesas que estaban retenidas. Fueron liberadas luego del 30 de enero, después de que la organización pagara por ellas el rescate acordado. Nuevamente, esto según informa Bangkok Post. Según el informe de Reuters, una de las víctimas dijo en una conferencia de prensa que las habían llevado a una casa donde había al menos
60 y quizás hasta 70 mujeres tailandesas más. La mayoría de los demás informes indican que al menos 100 mujeres tailandesas estuvieron cautivas en esta granja distópica que ni siquiera George Orwell habría logrado pensar. A las mujeres cautivas se les explicó, según lo que dice esta víctima rescatada, y cito, que se las inyectaba para que recibiesen tratamiento, se las anestesiaban y se les extraían los óvulos con una máquina. Cuando recibimos esta información que no coincide con el anuncio, nos asustamos. Intentamos ponernos en contacto con la gente de nuestro país. Allí aparece entonces Surrogacy Concerts, una organización británica fundada para exponer los daños de la gestación subrogada y la recolección de óvulos. Insisto, esto lo tienen que saber muchos de aquellos creyentes que por alguna especie de buen pensamiento siguen apostando en la fecundación in vitro. Quien habla a favor de la fecundación in vitro y todo mecanismo de reproducción artificial les está mintiendo. Porque como bien expone esta organización, aquí lo que se está observando es que se logró evidenciar la espantosa situación que debían atravesar estas mujeres esclavizadas. La explosión de la maternidad subrogada, se nos dice, y la donación de óvulos está aumentando la demanda, según lo que explica esta organización en la red social X. El creciente derecho a los óvulos y úteros de las mujeres nos está llevando al mismo lugar que vemos con las mujeres vulnerables que son tráficos con fines de prostitución. Necesitamos una prohibición global del comercio internacional de óvulos y de niños. Ninguno de ellos debería cruzar fronteras. Nos oponemos tanto a la gestación subrogada como a la donación de óvulos en igual medida. Necesitamos un diálogo internacional sobre ambos temas. Un recordatorio: Georgia permite la gestación subrogada comercial. Muchos británicos viajan allí para someterse a este tipo de gestación. ¿Cómo saben que los óvulos comprados en Georgia no proceden de granjas de mujeres en estas circunstancias? La demanda de óvulos de mujeres de origen asiático es enorme. Surrogacy Concert afirmó que la trata de personas y la recolección de óvulos son la punta del iceberg global más grave de lo que muchos creen. Cito nuevamente lo que declaró la Corte Suprema. Al robarle los óvulos a estas mujeres, les han robado sus futuros hijos. Esto es una crítica devastadora de la vida del siglo XXI. Katie Faust, fundadora y actual presidente de Them Before Us, una organización global sin fines lucros que defiende el derecho a los niños a tener una madre y un padre, resumió la historia en una palabra: horrible. Y agregó: y lamentablemente completamente predecible. Según un informe en Daily Mail, no está claro de cuántas mujeres siguen retenidas aún en estas granjas humanas, porque se trataría en principio de una red que opera internacionalmente, aunque se halla principalmente en Tailandia. Tendría más de una célula operativa en este momento. El periódico británico también informó que las autoridades tailandesas y la Interpol han iniciado una investigación y la policía tailandesa afirma que podría haber otros rescates a medida que avance el caso. Rezamos para que así sea. Ya nada más que agregar y muchísimas gracias a todos que nos ayudan a compartir y difundir nuestro contenido. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen esta plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.